¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combater por Willers. La idea del programa del día de hoy es no solamente rendir un homenaje a una de las instituciones más efectivas y gloriosas de la historia del Perú, que es la Policía Nacional del Perú y específicamente a la DIRCOTE, sino es un día que yo espero sea de reflexión. El común de las veces en el Perú, los héroes que tenemos, seguramente muy importantes a lo largo de la historia, son héroes que han perdido guerras. Pónganse a pensar. O que mueren en acción. Seguramente por eso se ensalza su heroísmo. Pero tenemos héroes vivientes que han ganado una guerra contra Sendero Luminoso, que hoy tiene que pasar por un contragolpe, que es lo que está pasando. Entonces la idea es que hoy día reflexionemos el por qué hemos llegado a donde hemos llegado después de lo que vivió el Perú. Vamos a comenzar ejemplificando. Cerrón dice, con cinismo o de repente con sinceridad, para motivos de hecho es lo mismo, que Castillo ganó por casualidad. Escuchemos. Y también como hablaba de las categorías dialécticas, para terminar, Waldemar se olvidó de la categoría necesidad y casualidad, ¿verdad? Teníamos necesidad de pasar la valla y por casualidad ganó Castillo. Gracias. Cierto cinismo, cierta sorna. No creo equivocarme, pero yo no creo que haya un hombre en el Perú que sepa más de comunismo que el hombre que se metió en la mente de Abimael Guzmán para desarmar el pensamiento Gonzalo y armar el pensamiento Benedicto. Es un honor para nosotros tener acá al coronel Benedicto Jiménez, el hombre que llevó adelante al GEI para la captura de Abimael Guzmán. Coronel, ¿cómo está? Un gusto. Gusto es mío, Philly, simple a tus órdenes. Es un honor venir a tu programa tan sintonizado. Yo lo veo todas las mañanas, te puedo ser sincero. Cuénteme una cosa. Yo asumo que usted debe haber sentido con determinada frustración el triunfo de Castillo. ¿Por qué una persona con un nivel intelectual tan bajo, tan primario, diferente ciertamente de Abimael Guzmán, que sí tenía una mente desarrollada, o inclusive algunos de sus cuadros, llega a ser presidente del Perú? Acá habla de una casualidad. Cerrón sí es un tipo más estructurado. ¿Cómo explica usted que haya llegado a ser presidente este señor? Y cómo Cerrón se ha logrado apuntalar en ese ascenso, ¿no? En esa posibilidad de tentar un poder que ahora ostenta. Bueno, uno se sintió muy frustrado porque nosotros hemos hecho una campaña previa para que no voten por Castillo, porque siempre está muy vinculado al Movadef, que después los hechos lo demostraron, ¿no? Cuando Cerrón habla de necesidad y causalidad histórica, ese es un término que emplean pues, los comunistas. Yo recuerdo bien cuando cayó la casa de Guzmán, estaba ahí el novio de Marixa Garrido, ¿cómo se llama? Inchaustegui, el arquitecto. Y Inchaustegui estaba en el suelo, lo habían ya reducido y decía, mátenme, mátenme. He fracasado, porque él estaba a cargo de la seguridad de inteligencia, le vamos a decir. O sea, no pones un hombre en la puerta, en el techo, pero tienes sembrado jardineros, vendedores, periódicos. Entonces yo me acerco y le digo al oído, tu captura y la captura del presidente estaba señalada por necesidad y causalidad histórica. Tenía que darse necesariamente. Medio se calmó, porque ese es el lenguaje que ellos utilizan, ¿no? Que viene utilizando Cerrón, necesidad y causalidad histórica. Pero sí fue una gran frustración tener un presidente de ese nivel, ¿no? Usted es el primer policía que se gradúa en curso de comando del ejército, ¿no? Es decir, usted ha sido una persona especialmente fuerte y atlética. Ahora usted ya es un hombre bastante mayor. Pero usted no logra el éxito que corona al capturar a Abimael Guzmán y desarmar toda su cúpula en base a su músculo, sino en su inteligencia. ¿De qué manera nos puede servir hoy la inteligencia para enfrentar este neosenderismo, ¿no? Que se disfraza muchas veces de revolucionarios narcotraficantes? Hay veces son directamente violentistas, como los remanentes del Ejército Guerrillero Popular, que se infiltran en grupos no sé, que defienden determinado ecologismo o a determinados sindicatos, ejemplo, el SUTEP, CONARE SUTEP, FUDEP.
¿Qué tan importante es hoy la inteligencia para enfrentar este neosenderismo? Yo creo que nunca ha perdido vigencia la inteligencia operativa, hablemos así, ¿no? Que es la mezcla de la inteligencia más la investigación criminal, que fue la que se utilizó para la captura de Guzmán. Ahora más que nunca es necesario potenciarla y adaptarla a los tiempos actuales. Tampoco no hablemos que se puede repetir la misma táctica, hay que adaptarla. Por ejemplo, ha cambiado el terreno, ha cambiado los personajes, la situación política también. Estamos hablando del BRAE, es otra situación que la ciudad, porque nosotros actuamos más en la ciudad. Se requiere una inteligencia operativa para el campo, para el BRAE. Y eso está en pañales, ¿no? Se está haciendo esfuerzo, pero no como debería hacerse. Infiltrar es complicado en un terreno abiertamente hostil, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que la DINCOTE debería ser los ojos y oídos de las fuerzas especiales del ejército que intervienen en el BRAE. Para que la gente lo entienda, una cosa es disfrazar a dos presuntos enamorados de Gavilán o Paloma, por ponerlo así, llevarlos a una esquina, que se besen, que entren en una bodega, que aparenten ser barrenderos, que aparenten ser heladeros, porque claro, en la ciudad uno se puede realmente mimetizar con un ambiente urbano. En el caso de ustedes, en esa época que recuerden, los chicos que me ven me van a pensar que estamos hablando de la época de las cavernas. No había celular, no había WhatsApp, muy poca gente tenía Viper, y los terroristas se comunicaban verbalmente, panfletariamente hablando, o llamaban por ring. Entonces, ustedes tenían que hacer seguimientos o vices a pie y ir atrás de uno y atrás de otro. O sea, era una cuestión muy rudimentaria, revisar basura. Entonces, el día de hoy es mucho más complicado porque ahora ya tienen accesos a las herramientas digitales. Así es. Pueden tener 9, 8, 20 chips. Y voy a poner un solo ejemplo. Cuando Castillo lo toman, prisionero después de su fallido golpe de Estado, él tenía 9 chips. Y siendo, nosotros ya lo sabemos, Castillo, hombre de un bajísimo IQ, él tenía gente con la cual se comunicaba y al fin y al cabo articulaba. ¿Quién pensaba por Castillo? La primera línea de pensamiento de Castillo era la esposa, los hijos, que eran casi tan rudimentarios como ellos. Pero en su segunda línea, y Cerrón inclusive lo dice, estaba su cercanísimo Aníbal Torres, que siempre quiso que se peleara él con Vladimir Cerrón. Es más, la Procuraduría General del Estado solicitó el Poder Judicial el embargo de los bienes de Castillo y de Aníbal Torres. De repente yo estoy equivocado. ¿Qué tan importante era Aníbal Torres en la estructura mental, si se le puede llamar así, de Castillo? Muy importante ha sido Aníbal Torres. Y era su asesor principal, o sea, una persona muy versada en derecho, tiene ya experiencia de edad. Ha influido mucho en Castillo, porque Castillo en sí era muy escaso en cuestión de conocimiento, por ejemplo, de tomar decisiones. Tenía que sustentarse en personajes como Aníbal Torres. Aníbal Torres fue miembro del comité reorganizador, comisión reorganizadora, una vez que toman el gobierno de Fujimori la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde había una cantidad de información muy importante. Entonces, él ahí convivía con el estudiantado. Seguramente ustedes lograron infiltrar gente a esa universidad para saber cómo trabajaba el Socorro Popular o los artistas, porque tenían un movimiento de fachada que era de artistas y de cantantes vernaculares y tal. Entonces, Aníbal Torres sí es un tipo que conoce de comunismo, del Libro Rojo, sabe perfectamente quién es Marx y sabe, ¿no es cierto?, generar contradicción. Porque él siempre apelaba al racismo, al elitismo, ¿no?, a la segregación sociocultural. Sí, claro. Era una herramienta. Una herramienta, sí. Así como tú lo dices, el conocimiento del enemigo es muy importante. Yeah. Y si bien es cierto, la tecnología ha cambiado, se ha modernizado, hay nuevas técnicas, pero los principios son los mismos. O sea, cambia la táctica, pero no los principios de la inteligencia. Por ejemplo, uno de los principios que nosotros aplicábamos era primero investigar y luego detener. O sea, primero hay que estudiar al enemigo en su forma de pensar, sentir y actuar. Si yo me traslado a estos tiempos de ahora, pues yo tengo que estudiar. Por ejemplo, yo quisiera saber en Puno quiénes son los que están moviendo
digamos, a las masas, está pues Lucio Cayo Cayata, ya debo tenerlo vigilado, dónde va a ser, o sea, conocer sus movimientos, ver sin ser visto. Bueno, es también complicado infiltrar gente en el campo, habida cuenta que todo el mundo se conoce, pero también hay otro tipo de herramientas, ¿no? Hay drones, hay evidentemente visores nocturnos, hay equipos de intercepción de Informantes, escucha. confidentes también utilizas. Sí, cuando yo trabajaba en Frecuencia Latina me conseguí, saludos a Bar, un micrófono unidireccional, que es una cuestión así, ¿no? Entonces yo podía apuntar a 30 metros, máximo 35 metros de un objetivo, y yo podía escuchar lo que hablaba. Yo calculo que todo ese tipo de tecnología debe tener el Servicio de Inteligencia en Perú, ¿no? Sí, yo creo que sí, la tiene, ¿no? Pero también otro factor es la estrategia. Pues. Tú sabes que la estrategia es tan importante que nos pasamos casi toda la década del 80 buscando la estrategia más adecuada para llegar al punto de quiebre estratégico, ¿no? El punto de quiebre estratégico cuando hay un vencedor y un vencido. Porque yo puedo tener victoria tras victoria, pero nunca llego al punto de quiebre. Nosotros llegamos con la captura de Guzmán. Pero esa estrategia fue una década perdida prácticamente. Nosotros pensamos... A ver, década perdida, con todo respeto lo voy a entrecomillar. A quien se le ocurre el GEIN, yo puedo entender en una etapa oral, es a Agustín Mantilla. Hay que rendirle homenaje a alguien que sí se dio cuenta, aunque tardíamente, de que había que tener más cerebro que fuerza. Él organiza el GEIN de una etapa oral, inclusive, según me comentaba usted, toman la primera casa de Ismael Guzmán, la de Chacarilla, sí. Siendo todavía el APRA gobierno. Sí, estaba Agustín Mantilla como ministro del Interior y estaba de salida ya el gobierno de Alan García en junio del año 90. Y él, cuénteme la anécdota con Agustín Mantilla a la hora que ya se estaba retirando a la García del gobierno. Él llegó a la casa y dio la entrevista a los medios de prensa y luego fue a nuestra oficina, se sentó en nuestro viejo sillón y nos dijo, yo me equivoqué, dice. Yo pensé que la solución era en el campo, por eso compramos armas, compraron AKM, ¿no? Pero ustedes han encontrado la vía correcta. Lamentablemente ya nos vamos, síganos. Ya, y la vía correcta la persigue Alberto Fujimori, al que siempre se le quiere retasear méritos, y él, a la hora, sí le da financiamiento directo, inclusive coordina con la Embajada de Estados Unidos para que usted tenga un especial presupuesto que se quede en el camino. Hoy día no vamos a hablar de Quintín Vidal, o parte de él, pero Fujimori tuvo trato directo con ustedes en la etapa previa a la captura de Guzmán, o recién se les aparece. Usted sabía que existía, usted sabía que tenía información Fujimori. Hemos acudido, tocamos muchas puertas. Yo me acuerdo bien que con Marco Miyashiro fuimos a buscarlo al ministro de Economía de aquel entonces, y también el de Energía y Minas, Yoshiyama creo que era Carlos Boloña Ver, el ministro de Economía. Tuvimos una reunión con ellos, les mostramos una operación y nos dieron $1 millón de soles como apoyo que llegó a la DINCOT. Y creo que Fujimori nos visitó un 7 de junio del año 92, creo. ¿Cómo era Fujimori? ¿Era tan serio, era un frío tipo y parco? Parco, frío, calculador, tenía una mirada muy escudriñora, pero no hablaba mucho. ¿No? Entró al museo, llegó con briones, y estuvieron ahí media hora escuchando la exposición que hicimos y se fue. Pero la visita, digamos, el 92 fue el 7 de junio. Y cuando usted ha tratado directamente con Ismael Guzmán luego de la captura, era un hombre también tranquilo. Él adoptaba la figura de un catedrático, más o menos así. Nos dimos cuenta de ese detalle, porque él no iba a responder dónde está Feliciano, por ejemplo. Pues, además, no creo que sepa dónde estaba Feliciano. A él le gustaba hablar del pensamiento Gonzalo, qué es el pensamiento Gonzalo, qué es el centralismo democrático, qué es la revolución democrática, la lucha de dos líneas. Entonces vimos ese aspecto y le colocamos a dos oficiales jóvenes para que lo escuchen como el profesor y el alumno.
Y de vez en cuando le metían una pregunta un poco urticante. Por ejemplo, le decían, porque le gustaba que le digan presidente o doctor, ¿cómo murió Nora? Entonces él estaba hablando de Lucho de Olina y de pronto entraba esa pregunta. Nosotros desde la ventanilla lo veíamos, qué cosa, cómo respondía, cuál era su reacción. Él decía, bueno, se cayó de la escalera. Claro, cuando aparentemente matan a Augusta Latorre. Y ¿no? la Miriam también le hice la pregunta, ¿y cómo murió Nora? Miriam es Eleni Paraguirre. Ahora bien, Tenía problema del corazón, nos dijo. digamos que es así, de repente mal de amores. No se habían puesto de acuerdo cuál era. Ahora bien, Sendero Luminoso en esa época, como ahora, tenía organismos de fachada. Uno de sus organismos de fachada era la Asociación de Abogados Democráticos, ¿no? Sí. Que capitaneaba y batuteaba en una primera etapa, inclusive salía en televisión y daba declaraciones, por si acaso, Marta Huatay. Y al día que cae, ¿no es cierto?, Marta Huatay se le ve pues, en la imagen de Sorbel Griego, cae después, Marta Huatay es capturada, ya sale mucho más beligerante. Pero sería bueno que usted le diga quiénes eran los abogados democráticos y si en algún momento ustedes logran entender que también había organismos paralelos que no necesariamente eran abogados democráticos, se tenían abogados que defendían a senderistas. Y le quiero hacer la pregunta directamente por el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Jorge Salas Arenas. ¿Quién es ese señor y a qué se dedicaba en la época que usted perseguía a Vilma Bueno, lo que se sabe es que él era un abogado que defendía terroristas, ¿no? Pero nosotros llegamos a conocer la Asociación de Abogados Democráticos cuando descubrimos esa caja de sorpresa que era el Socorro Popular. Yo me acuerdo bien que en el año 87, más o menos, en una casa en Zárate, se encontraron como 20 cajas, creo, en un allanamiento donde vivía la Yovanca, Pardavé Trujillo, Tito Valle Travesaño. Y esas 20 cajas nos abrieron el mundo de Socorro Popular porque no sabíamos qué cosa era Socorro Popular, y la Asociación de Abogados Democráticos era uno de los 5 departamentos que tenía Socorro Popular, que era el Departamento de Defensa. ¿No? Así como había la Asociación de Abogados Democráticos, había la Asociación de Estudiantes de Derecho también, y tenían sus propios destacamentos. O sea, ese era un organismo de fachada, indudablemente. Los captaban en las universidades, San Marcos, por ejemplo, la Católica. Hoy en día usted presume, duda, intuye que hay gente vinculada a Sendero Luminoso que puede haber llegado inclusive a la Corte Suprema, a la Junta Nacional de Justicia, porque Salas Arenas no es cualquiera, es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy ha dado una conferencia de prensa a medios internacionales y ha dicho que la democracia en el Perú está en riesgo. Debemos alertar a la comunidad internacional sobre ese riesgo. O sea, bastante trascendente a nivel internacional que este señor, que además se ha tomado una foto con el embajador de Estados Unidos hace menos de 2 meses, diga esto, ¿no? Bueno, Duberlit, cuando ya se iba, y él es de izquierda, ¿no? Correcto, del PSR. Él dijo, yo conozco que hay 800 infiltrados en el Poder Judicial de Sendero. O sea, él lo mismo lo dijo, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, y una vez hablando con un director de contraterrorismo le digo, nombra un equipo de analistas, coge la lista de todos los que fallecieron en Frontón, los 130, y también en Castro, en el 86, y revisa las ramas, ¿dónde están, no? Sus hijos. Los hijos, los nietos, y te vas a quedar con mucha sorpresa. Si hay una asociación de familiares, claro, de víctimas de la guerra antisubversiva. Pueden haber jueces que cuando miran a un policía y está comprendido en un proceso de ejecuciones extrajudiciales, militares, lo ven con odio de clase, pues porque recuerdan que su abuelo murió en el Los frontón. hermanos Cerrón consideran que el ejército peruano o la policía mató a su padre. Y estoy hablando de un tema muy primario y muy doloroso, ¿no? Porque ellos eran muy jóvenes cuando muere el padre de Cerrón. Ellos le atribuyen al Estado peruano la muerte de su papá, o a militares o a policías. Sí. Entonces entenderán el odio que tiene hacia las Fuerzas Armadas. Hay un odio de clase, le llaman ellos, pues. La Junta Nacional de Justicia ha tratado de defender a la señora Zoraida Ábalos con uñas y dientes. La señora Zoraida Ábalos ha sido fiscal de la Nación.
no puso el empeño, voy a ser muy pues, mordaz, ¿no?, en que caiga Castillo, pero tampoco Sánchez. Castillo estaba ligado a Sendero Luminoso. Entonces, digo, los fiscales en el Perú son tan avesados para enfrentar a los senderistas como lo hacía en su momento el fiscal Chávarri o inclusive Elvia Barrios, porque en esa época era bravo ser fiscal, ¿no? Ahora los fiscales del Perú son más laxos. Sí, no hay comparación, porque yo en la mañana en la ceremonia me encontré con la fiscal superior Magda Atto, por ejemplo. Así como ellas, hubieron varias fiscales que trabajaban codo a codo con nosotros en esa época difícil, ¿no? Y daban la cara y se enfrentaban y estaban haciendo las actas a veces 2, 3, 4, 5 días. Ahora las fiscales de ahora, y también los jueces, son muy blandengues, le llamo yo. ¿No? Se dejan convencer. Por ejemplo, hay procesos que ellos no entienden que el Sendero, cuando plantean su defensa, lo hacen también desde un enfoque político. Ellos no, ellos dicen, no hay prueba, por lo tanto que se vaya. Perdón, hablando de pruebas, sin ir más lejos, la congresista María Agüero ha salido con que, y no la va por si acaso someter a ética, como escuché a algún sabio, porque siempre va a decir, no, yo no sabía quién era la camarada Vilma, ¿no? Y ya está, no sé, no conozco, y ya está, no le pueden hacer nada por lo que ha dicho. Y evidentemente sí sabe quién es la camarada Vilma, ¿no? Claro, ella dice, no mancillen el nombre de la camarada Vilma. Pero ¿cuál es el nombre de la camarada Vilma? Para mancillarla tiene que saber, ¿no? Según un indicativo de inteligencia, ella debe llamarse Florabel Vargas Rojas. Ya muy vinculada al camarada José, familiarmente, porque ella es la viuda del camarada Gabriel. Que era el hermano menor de los dos hermanos. Marco Antonio Quispe Palomino, que falleció en el 2013 junto con Alipio. Tiene 2 hijos que en el 2009 eran pioneritos, que salieron en la televisión, ahora tienen 22 años. Uno de ellos es Iván, el otro sí no conozco. Pero es importante lo que usted dice. Voy a poner un solo ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Vamos a decir que Iván esté con la madre en el monte y que el otro no esté en el monte, esté en la ciudad. Si realmente logran ubicar al otro y saber su verdadero nombre, de repente esta señora comete el delirio de buscarlo el día de su cumpleaños. Sí. Y le encuentran de la manera más absurda. Acuérdense la primera vez que atrapan a Polay, ¿no? Claro. A Polay lo atrapan tomando un café. Dicen que el tiempo, coronel, es el aliado de la verdad, pero también el tiempo hace que la gente se olvide de su pasado, ¿no? Sí, eso ha pasado en el Perú, ¿no? La historia la han escrito los vencidos. Así es. Aunque Napoleón decía, la hija Victoria tiene muchos padres y la hija de Rota es huérfana. Cuando hay un éxito como el logro de la captura, aparecieron muchos padres y hasta ahora siguen disfrutando éxito que ellos no participaron. Pero, en fin, el cielo de la gloria es grande y cabe para todos. Siempre he dicho eso. Entendiendo que su señora lo está mirando porque, vamos a decir que le hace un obice permanente, si usted le tocase morir mañana, ¿moriría tranquilo, no? Yo no quisiera morirme mañana, pero es algo inexorable. De lo único que podemos estar seguros es que mañana no vamos a ir. Ojalá que pueda vivir y ver a mi nieto crecer. Pero si me voy mañana, me voy tranquilo. Si usted podría escoger cómo morir, ¿cómo le gustaría morir? En mi casa. ¿De viejo? De viejo, con mi familia, tranquilo, con mi esposa. Pues yo le he dicho, yo primero voy y luego tú. Pero ¿para qué pensar en la muerte si todos los días algo se muere en nosotros? ¿Sí? Cuando envejecemos las células se están muriendo, ¿para qué? ¿Usted ya ha dejado de ser un objetivo para Sendero o todavía lo pueden querer matar? Yo me he encontrado con varios senderistas que han salido de la cárcel ahí caminando en la calle y lo primero que me dicen es, usted coronel camina sin seguridad, pero no se preocupe, me dice. Una vez me encontré con 2 abogados de la Asociación de Abogados Democráticos que habían estado 15 años presos. Le invitamos un café para conversar, me dijeron. Ahí sí me puse saltón, pues le digo, bueno, acepté. Me dice, usted no tiene por qué preocuparse porque ustedes capturaron vivo al presidente Gonzalo y lo entregaron vivo. Si lo hubiesen matado,
ahí sí tendría que esconderse debajo de la tierra. Así ¿Cometieron un error al no matarlo esa noche? yo creo que no, o sea, los mantenemos vivos y era parte de nuestro principio que era vencer sin luchar, o sea. Vamos a ir a una pausa para seguir hablando de un tema de seguridad nacional que es latente, ¿no? La realidad de la DIRCOTE hoy y esta supuesta tercera toma de Lima. ¿Le parece, coronel? Sí, claro. Como siempre, un honor. Vamos a ir a la pausa. ¿Sabías que el parque industrial más grande del Perú está en Lurín y a solo 10 minutos del puente Arica? Ese es Macrópolis, la mejor opción para tu empresa, que cuenta con lotes que se adaptan